Saludos y bendiciones, fanáticos del béisbol, fanáticos de los Yankees de Nueva York. Estamos una vez más aquí en la zona de los Yankees, hablándole de las últimas noticias de los Yankees de Nueva York. Y me acompaña, como de costumbre, Francisco Sierra de Línea de Hit. ¿Cómo has estado, Francisco? Hola, hola. Bendiciones para toda la audiencia que está aquí en la zona del home run, reactivando la zona del home run, ya que teníamos algún tiempo que no veníamos con las noticias de los Yankees de Nueva York. Bueno, pero aquí estamos, un gustazo estar de nuevo por acá con ustedes y con mi amigo El Díaz Gameplay, que ya estaba pues desesperado para dar estas noticias de los Yankees de Nueva York y hacer este análisis de lo que es el staff completo de los Bombarderos del Bronx. Así es, Francisco, así como tú lo mencionabas, el día de hoy si usted es un fanático de los Yankees de Nueva York, quédese con nosotros. Si usted no le va a los Yankees de Nueva York, también quédese con nosotros para que se eduque. Pero como un verdadero fanático de los Yankees de Nueva York, usted tiene que estar consciente de quién es su pitcher, que su asistente del pitcher, quién es el que dirige a los bateadores. Todo el staff lo tiene que conocer y lo va a conocer hoy aquí en la zona del jonrón. Se lo vamos a presentar. También vamos a ver qué es lo que ha sucedido en estos últimos días con los Yankees de Nueva York. Así que comenzamos. También, Francisco, recordándole que quedan 12 días para que comiencen los entrenamientos primaverales y 46 días para que comience la temporada regular de béisbol. El primer juego de los Yankees de lo que sería la pretemporada va a ser el febrero 21 contra los Tampa Bay Rays. Ahí se enfrentan los Yankees de Nueva York. También por ahí vi, Francisco, un juego de exhibición que va a ser 1 o 2 días antes de lo que va a ser la temporada regular, donde la temporada regular comienza con los Cerveceros de Milwaukee, Sí, pero así es. unos 2 días antes va a enfrentarse con Miami en un juego de exhibición, Francisco. Y antes de comenzar, por ahí está una encuesta. Es una encuesta donde dice quién lideró a los Yankees en hit durante la década de 1980 y 1989. La respuesta A es Ricky Henderson, la segunda es Don Mattingly, la tercera es Willie Randolph y la última, Dave Winfield. Así que déjenos saber ustedes, ahí está la encuesta corriendo, quién ustedes creen que fue el que lideró en hit en los Yankees de Nueva York en la década ahí de los 80. Al final les vamos a dar la respuesta, así que quédense con nosotros al final si ustedes quieren saber Los quién. yanquistas sí deben de saber, Los es de yanquistas de regla corazón, eso. sí. Los yanquistas tienen que saber, así es. Los yanquistas de corazón tienen que saber, Francisco, quién fue el hombre que lideró más hit en la década ahí de los 80. Así que bueno, así que vayan dándole clic para que ustedes nos vayan diciendo quién creen que fue, Francisco. Francisco, por aquí tenemos un comentario de Steven Acevedo. Steven, Dios te bendiga. Steven siempre pendiente aquí a la zona del home run. Bueno, Francisco, entonces sin más preámbulo, vamos a conocer lo que es el staff de los Yankees de Nueva York, Francisco, un staff, es una cosa increíble porque, Francisco, uno cree que son los 26 activos o los 40 que están activos en el roster, pero es una cantidad de gente que está detrás de los Yankees de Nueva York, todos el coach de bateo, el coach de picheo y muchas más referencias. También está un equipo, Francisco, se llama Yankees Mental Condition Staff. Ellos son los que se encargan de la mentalidad de los muchachos, el equipo médico, este equipo se llama Player Health and Performance Staff. También está el equipo de Yankee Support Staff. Son un montón de gente, Francisco, que bueno, Sí. toda esa gente no la podemos mencionar porque si no se va a hacer un en vivo largo, pero si este video llega por lo menos a unos 50 likes, 100 likes, vamos a abordar también ese tema, Francisco. Así que vamos a comenzar, Francisco, y boom, el primero en la lista, Aaron Boone, Francisco. Estamos conociendo el staff de los Yankees de Nueva York y Aaron Boone, Aaron John Boone es el nombre real de él, Francisco, nació en septiembre, Francisco, del 73. Sí, 51 años, 51 años son los que tiene Francisco. Nació en La Mesa, California, reside en Greenwich, Connecticut y se graduó de la Universidad del Sur de California, Francisco. Estos son los datos aquí de
de Aaron Boone, Francisco? Un hombre que viene de familia beisbolera, Aaron Boone, su papá, jugador de Grandes Ligas y manager también, y su hermano, ¿no? Brett Boone, que también fue superestrella en el mejor béisbol del mundo. Y bueno, Aaron Boone, que tuvo una carrera como jugador, pues muy reservada, ¿no? Digámoslo de esa forma, nunca fue un estelar o un superestrella, pero creo que mantuvo un muy buen nivel durante muchos años y por supuesto fue parte también del equipo de los Yankees de Nueva York y tiene un momento memorable como bateador, ¿no? Con aquel jonrón sobre Dave Winfield para dejar en el terreno de juego al equipo de los Mediarrojas de Boston en aquella serie de campeonato de la Liga Americana, ¿no? Creo que Aaron Boone se ha ganado, aparte ya tiene varios años dirigiendo al equipo de los Yankees, se ha ganado esta renovación de contrato y creo que pues este año sería para él algo primordial, ¿no? Porque le habían armado un buen equipo la temporada pasada, los llevó hasta la Serie Mundial y bueno, no, al final de cuentas ya sabemos lo que pasó, pero creo que Aaron Boone es una de las piezas importantes para seguir en este equipo de los Yankees de cara a la campaña 2025. Así es, Francisco, y me llama la atención, Francisco, ¿te acuerdas que estábamos transmitiendo un juego en vivo y con la transmisión en vivo, Aaron Boone hizo su victoria número 600 con los Yankees de Nueva York? Eso fue un hito sorprendente de Aaron Boone, que la verdad que nos dejó a todos sorprendidos, Francisco, ¿te acuerdas? Sí, claro, cómo no, nos tocó vivir varios datos interesantes la temporada pasada de Grandes Ligas, transmitiendo aquí en la zona del jonrón. La verdad que nos tocó, y uno de ellos fue esa victoria número 600 de Aaron Boone como manager, ¿no? Que es un hito que no fue muy comentado, la verdad, pero es importante, fue importante mencionarlo. Recuerdo que nosotros dimos la primicia en aquel entonces, ningún medio de Sí. comunicación había dado y nosotros dimos esa primicia gracias pues a un reporte que nos llega, ¿no? Por parte de la Major League Baseball, un reporte que se le da a la prensa, ¿no? A la prensa en este caso, que está cubriendo al equipo de Yankees de Nueva York y bueno, de ahí de esa forma nosotros le veníamos siguiendo los pasos a Aaron Boone y llega a esa victoria número 600. Así es, Francisco. Bueno, Aaron Boone, la verdad que estamos contentos, la verdad, con Aaron Boone. Ha llevado a los Yankees 59 postemporadas, ha llevado a los Yankees, Francisco, en lo que ha manejado con los Yankees de Nueva York. Ha obtenido su victoria, su título de división número 21, Francisco. Bueno, la verdad que pensábamos si lo iban a renovar o no y lo renovaron a Aaron Boone, así que tenemos a Aaron Boone por largo rato, Francisco. Sí, claro, y que nos dejen su comentario, toda la fanaticada de los Yankees que nos está siguiendo en este momento. ¿Qué opina de Aaron Boone y creen que será factor para esta temporada 2025 con el equipo de Yankees de Nueva York? Así es, Francisco. Nada más recordarle, Francisco, cómo va la encuesta para que la gente pille ahí cómo está la encuesta, Francisco. ¿Quién lideró a los Yankees en hit en la década de los 80? Era Ricky Henderson, Don Mattingly, Willie Ranford o Dave Winfield. Ahí está corriendo la encuesta. Déjenos saber ustedes quién creen que fue Francisco. Así que vamos a continuar, Francisco, con el equipo, con el staff de los Yankees de Nueva York, Francisco. Y tenemos a Brad Asmus, Francisco. Es el bench coach. Su Sí, nombre se así llama es. Bradley Davis Asmus y tiene 54 años. Francisco nació en New Haven, Connecticut también. Reside en Del Mar, California y fue al colegio Dartmouth, Francisco. Así que ahí tenemos al bench coach, Francisco. Ese es como el apoyo vamos a decirlo en palabras sencillas, es el suplente de Aaron Boone Sí, cuando no está. claro, Brad Asmus, un hombre, pues también con muchísima experiencia de jugador en el mejor béisbol del mundo. Sabemos su trayectoria de ese pelotero de gran calidad, Brad Asmus, y por supuesto como coach de banca ahora, la mano derecha de Aaron Boone. Creo que es importante tener a este personaje, ¿no? De vasta experiencia y que ya tiene también su experiencia manejando equipos, no solamente siendo el coach de banca, sino en el clásico mundial dirigió a Israel, entonces
ese hombre ya tiene experiencia y por supuesto que también es importante tener a alguien que conozca el béisbol, y Brad Osmus es alguien que conoce mucho de este juego. Entonces Aaron Boone y Osmus serán los responsables de llevar al equipo, de tomar las decisiones en ciertos puntos para tratar de que los Yankees de Nueva York vuelvan a estar en la élite en esta próxima temporada, ¿no? Así es, Francisco, no, la verdad que sí. Eh, Él es el que cada vez que expulsan a Aaron Boone, él es el que tiene que poner la cara, Francisco. A él es el que le toca. Y Aaron Boone sí lo expulsan a cada rato de los estadios, porque él defiende el equipo y cuando él ve una injusticia, se mete, no importa lo que pase. En este año, no sé si fuese este año, Francisco, perdón, el 2024 o el 2023, que Aaron Boone reclamó algo, un fanático gritó algo y el, sí, sí. y el referee dijo, expulsado, pero yo no fui, fue un fanático, no me Es que importa. hay un dicho que dice que cría fama y échate a dormir, dice. Y eso es lo que le pasó a Aaron Boone, un hombre que le gusta reclamar, siempre con argumentos, ¿no? Él cree que está en lo correcto y bueno, reclama las jugadas tratando de defender a su equipo, pero bueno, en ese caso los umpires ya lo traen en la mira, ¿no? Y si oyen cualquier grito, pues luego le echaron la culpa, pero no había sido él. No había sido él ahí. Estuvo curiosa esa acción. Estuvo así de Francisco. Bueno, continuamos entonces, Francisco, con el staff de los Yankees de Nueva York. Hoy lo estamos educando, como usted fanático de los Yankees de Nueva York, le estamos mostrando todo el staff de los Yankees de Nueva York. Para usted como fanático, cuando le digan, ¿quién es el pitcher? ¿Quién es el manager de los Yankees? ¡Boom! ¿Quién es el pitcher, el coach? Aquí usted le diga, se llama Matthew Blay, Francisco. Tiene 38 años de edad, nació en Concord y reside en Nueva York. Y fue al colegio de los Holy Crow, Francisco. Así que este es el coach de picheo, Francisco. Los lanzadores de los Yankees ocuparon el cuarto lugar entre los clubes de las grandes ligas en ponche, Francisco. Así que uno dirá, Francisco, no, es que Gerrit Cole es la bestia. No, es que, pero Francisco, ¿quién está detrás de esta gente? Bueno, ahí está Matthew Blay, él es el que pone la magia ahí, Francisco. Sí, no, y algo importante de Matt Blay, ya tiene tiempo siendo el coach de picheo con el equipo de los Yankees de Nueva York. Los ha llevado a mantener una rotación de abridores muy sana, la verdad, donde había batallado un poco, y digo, no en sí él, ¿no? Sino todo, tanto Brad Osmus como coach de banca, como Aaron Boone, en la cuestión del relevo. Otro dato importante y hay que mencionar de Matt Blay, en el 2023, el conjunto de sus lanzadores tuvo una efectividad de 3.54 global en ese año, que deja 3. Bueno, en el 2022, perdón, 3.30 de efectividad, que la verdad es una efectividad muy buena. Entonces, este hombre también tiene logros importantes y ahora creo que los Yankees de Nueva York tendrán una de las mejores rotaciones de abridores, no solo de la Liga Americana, me atrevería a decir que de todas las grandes ligas. Entonces, Matt Blay tiene mucho trabajo que hacer, tiene grandes caballos ahí en la loma de los disparos, y bueno, vamos a ver si puede llevar al equipo a una tremenda temporada como lo fue la campaña pasada, ¿no? Así es, Francisco. Me entra otra interrogante, Francisco. ¿Será que es Matthew Blay el de la magia o es Daisy Droscher, Francisco? El hombre es el asistente del coach de picheo, Francisco. El hombre tiene 48 años, nació en Vinton, Iowa, reside, no sé dónde reside Francisco, pero el hombre por ahí anda. Y está fue al colegio de Mount Mercy Universidad. Esta es la tercera temporada con el personal, Francisco, de las grandes ligas de los Yankees, desempeñándose como entrenador asistente de picheo. También marcó su sexta temporada en la organización de los Yankees, Francisco. Así que ahí está, ahí entra la duda, Francisco, ¿quién es el de la magia? ¿O es Matthew Blay o es Desi Droscher, Francisco? ¿Qué opinas tú? No, Drosel es el que le prepara el café a Matthew Blay. No, creo que en sí la labor conjunta, ¿no? Está haciendo la magia con el equipo de los Yankees. Drosel seguramente trabaja más en lo que es la preparación en los bullpen y ver cómo está
cada uno de los lanzadores, ¿no? Y después le hace el reporte a Matthew Blake, que sería quien toma ya las decisiones generales. Pero al fin de cuentas, en el tema de lanzadores, así va, ¿no? Droschel trabaja con ellos, Matthew Blake está a cargo, pero al final de cuentas todos los reportes se lo llevan a Aaron Boone. Creo que es importante mencionar esto del equipo de los Yankees, ¿eh? Son gente que ya tienen tiempo trabajando ahí. O sea, no es un personal nuevo, no es alguien que va a entrar y que apenas va a conocer a su staff o a sus jugadores. Es alguien, ya va por su sexta temporada, Droschel, y por supuesto Matthew Blake también ya tiene tiempo viniendo trabajando con los lanzadores de los Yankees. Entonces, eso es algo importante, eso fortalece más a tu staff de lanzadores. Sí, Francisco, lo que tú decís es una realidad. Casi todo el staff es un staff ya longevo, que ya tiene una antigüedad con los Yankees de Nueva York, Francisco. Francisco, bueno, y continuamos, Francisco, con el infield coach, Francisco, se llama Travis Adrian Chapman, tiene 45 años, nació en Jacksonville, Florida, reside también en Chon, Florida, y fue al colegio de Mississippi State University, Francisco. Así que este es el hombre encargado ahí de la primera base, el del cuadro, podríamos decir, Francisco. El hombre es, él es el hombre, Francisco. ¿Qué te parece? Sí, bueno, Chapman es el que trabaja como coach en la primera base, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de Travis Chapman? Un hombre que como jugador quizá no le suena mucho, no fue un hombre que tuvo por ahí una carrera muy exitosa, pero creo que conoce la posición, conoce el juego. Él jugó para el equipo de Piratas de Pittsburgh, estuvo en la organización también por ahí de Cincinnati, de los Rojos de Cincinnati, de Kansas City, Phillies de Filadelfia. Entonces, creo que es importante, por allá en el 2003 hizo su debut con Phillies de Filadelfia, Travis Chapman. No, como le digo, no fue una superestrella, pero el hombre conoce la posición, ¿no? Y ciertamente, como bien lo comenta, ya tiene tiempo también trabajando aquí con el equipo de los Yankees de Nueva York, ¿no? Experiencia tiene, Francisco, así es. La experiencia la tiene, Francisco. Bueno, continuamos, Francisco, y vamos con el bullpen coach, Francisco. Se llama Michael Anthony Harkey. Este es el bullpen coach de los Yankees de Nueva York. Tiene 57 años, nació en San Diego, California, reside en Chino Hill, California, y fue al colegio Cal State University, Fullerton. Pero, Francisco, para la gente que no sabe, Francisco, ¿qué es un bullpen coach? Porque ya vimos al coach de picheo, al asistente del coach de picheo, pero el bullpen coach, ¿qué será, Francisco? Bueno, en palabras sencillas, Francisco, este es el hombre. Cuando tú ves que lo llaman a que están calentando los pitchers, sí, claro, claro. Porque van a entrar. Bueno, este es el hombre que está ahí tomando las estadísticas antes del juego, después, durante el juego. Este es el hombre encargado de eso, Francisco. Sí, es exactamente. Bueno, es el hombre que está directamente en el bullpen. Así es. Cuando por ahí se ocupa un lanzador nuevo, ¿sabes qué? Va a venir a batear un zurdo. Bueno, pues ahí le habla a Aaron Boone, oye, pone a calentar un zurdo, y ahí se levanta un zurdo. Y bueno, es el hombre que más o menos sabe cuáles son los lanzadores que podrían estar más preparados, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente para entrar a lanzar en un juego. Y por supuesto que debe estar ahí al pendiente, ¿no? Si algún lanzador tiene alguna molestia, alguna lesión y en el calentamiento se resiente, bueno, él debe de avisar rápidamente, ¿sabes qué? No está listo o ya está listo para entrar a lanzar. Entonces, él va a trabajar muy de lleno ahí en el bullpen, con todos los lanzadores. Sí, Francisco, imagínate, ya son 15 temporadas que lleva. Todos llevan temporadas así, Francisco. Estamos hablando que este hombre llevaba 3 temporadas. 3 temporadas. ¿Cuánto ocupaba? Este no se sabe cuántas temporadas llevaba, Francisco, pero no te han estado desde el 2021, y entonces ya tiene tiempo. Sí, no, es una cosa increíble. El staff de los Yankees de Nueva York es un staff longevo que ya sabe a lo que va, Francisco. Bueno, Francisco, ahora tenemos al outfield coach, Francisco. Luis Rojas, Francisco, de 42 años, de República Dominicana, Francisco.
y reside en República Dominicana. Francisco, él no se complicó la vida, él vive en República Dominicana. Así que antes de unirse a los Yankees, Francisco pasó 16 años con la organización de los Mets de Nueva York, incluyendo 2 temporadas como manager con los Mets. Durante ese lapso, los Mets tuvieron marca de 103-119 en 222 juegos. Fue el 6º manager nacido en República Dominicana en la historia de las Grandes Ligas, Francisco. Así que este hombre tiene historia, Luis Rojas, Francisco. Sí, tiene historia y más que nada como manager, porque como jugador, quizá usted no lo recuerde mucho, como jugador, su carrera no fue muy larga que digamos, ¿no? Solamente participó con el equipo de Xbox, pero hay que decirlo, ¿no? El hombre ya tiene experiencia y con los Yankees de Nueva York ha sido un hombre que ha estado en la mira, ¿no? Porque el coach de tercera base es el que tiene mayor responsiva quizá que el coach de primera, ¿no? Porque se ha visto en varias jugadas y se vio en las mismas semifinales pasadas, serie de campeonato de la Liga Americana, serie mundial, porque de repente paraba a los corredores y ellos seguían y los ponían out, o de repente les daba para adelante y también los ponían out ahí. Entonces, creo que Luis Rojas es de los más conocidos, de los coaches más conocidos, aparte de Brad Osmond, ¿no? Que está de la mano con Aaron Boone, tendrá una muy buena responsabilidad en esta temporada. Esperemos que ahora sí los jugadores le hagan caso, o esperemos que ya no mande a Stanton, a Jon. Stanton ahorita conectar con Ron apenas, que ya no lo mande Luis Rojas para Giancarlo Stanton, ¿no? Pero creo que es de los más conocidos, el dominicano. El dominicano, sí, Francisco, definitivamente que sí, Francisco. Vamos a continuar, Francisco, y tenemos aquí al asistente del hitting coach, Francisco. Este es el asistente del hitting coach y se llama Practic Alan Roseley. Tiene 64 años, Francisco. Nació en Phoenix, Arizona. Reside en Sarasota, Florida, y fue a la Universidad de Arizona, Francisco. Este muchacho ya tiene 13 temporadas con los Yankees, Francisco. O sea que, como vuelvo y te digo, son gente que ya es una gente longeva de los Yankees de Nueva York, Francisco. Sí, pues el asistente de bateo, Pat Rosler, pues también no tendrá ahora pues algo importante, porque llegaron jugadores nuevos al equipo, llegaron jugadores que quieren ganarse un lugar, y por supuesto está la camada de novatos que van a buscar también convertirse en titulares, ¿no? Entonces él tendrá mucho trabajo en ese sentido, ¿no? El caso de jugadores nuevos que van llegando al equipo de los Yankees de Nueva York, como Cody Bellinger, que se proyecta a ser una figura ya en el equipo del Bronx, y novatos, solo por mencionar a uno, Jason Domínguez, que ya tomará de lleno la temporada. Entonces vamos a ver si ese hombre puede encaminarlos a tener una gran temporada, ¿no? Y tendrá otra vez ahí a Aaron Josh. Yo creo que con la ayuda de Rodler y el talento de Aaron Josh podríamos ver otra temporada arriba de 50 jonrones. Así es, Francisco. Bueno, Francisco, bueno, no solo hay un asistente de los hitting coach, Francisco, también hay otro. Se llama Casey Dickens. Tiene 34 años, está más joven. Prácticamente creo que el que se va a quedar con la posición ya después del retiro de Alan Roseley. Y bueno, él nació en Franklin, Tennessee, reside en Eagleville, Tennessee, y fue al colegio Western Kentucky, Francisco. Así que no solo hay un asistente del hitting coach, sino que hay 2, Francisco. Y sí, ese es el que le prepara el café a Rodler. sí, definitivamente sí porque tiene que aprender mucho, Francisco, pero sí, claro. Pero ¿quién será realmente, Francisco, el hitting coach? Aquí lo tenemos, mira, Francisco. Así que estos 2 que vimos aquí son los asistentes de James Frank Rosen, Francisco, 47 años de edad, nació en Mount Vermont, Nueva York, y reside en Spring Hill, Florida, Francisco. Mira todo lo que ha sucedido con este muchacho en este 2024. Los bateadores de los Yankees lideraron a todos los equipos de las Grandes Ligas en jonrones, 237, 672 bases por bolas,
Los 237 jonrones fueron su 9º total más alto en una sola temporada en la historia de la franquicia, y sus 672 bases por bola fueron su total más alto en una sola temporada en los últimos 21 años desde el 2004, Francisco. Así que estos tres muchachos combinados fueron los que lograron estos números del 2024, Francisco. Sí, no, como te digo, el equipo de los Yankees con una gran ofensiva, mucho tendría que trabajar, como te digo, James Rawson y Rowler, los asistentes o los coaches de bateo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los hitting coach, en el tema de los jugadores que van llegando al equipo, ¿no? Y que no es un tema que desconoce, ¿no? Ya que los Yankees de Nueva York han estado en los últimos años constantemente haciendo ahí algunos movimientos, otros tratando de mejorar el equipo. Se fue un gran bateador como Juan Soto, pero están llegando otros peloteros que podrían ganarse un lugar y estar también haciendo una buena mancuerna ahí con Aaron Judge, con Jack Chilson. Veremos de qué forma se comporta la ofensiva de los Yankees en esta campaña 2025. Así es, Francisco. Bueno, tengo una última posición. Bueno, realmente no es una posición, Francisco. Este es el coordinador. Él prácticamente se encarga como que todo esté bien ahí, y también de la receptoría, Francisco, de los receptores. Este muchacho dice que los receptores de los Yankees lideraron las grandes ligas, Francisco, con 21 carreras defensivas salvadas, cerca ahí de San Francisco Giants, de los Cleveland. También ocuparon el 5º lugar en la Liga Americana en efectividad de receptor de 3.74, y es el 7º en porcentaje de robos atrapados de 22.8, Francisco. Así que prácticamente podríamos decir que él es encargado ahí de los catchers, Francisco. Sí. Se llama Tanner James Swanson, 41 años, Francisco, son los que tiene él. Sí, Tanner Swanson. Mira, aquí viendo las estadísticas, podríamos decir que son buenos porcentajes, pero hay que recordar que Yankees batalló mucho en el tema de la receptoría. Defensivamente, no son los mejores receptores de las grandes ligas, ni Austin Wells, ni Treviño. Entonces, creo que el equipo de los Yankees tendrá que trabajar mucho. Bueno, Treviño ya no estará, ¿verdad? Pero en el caso de Austin Wells, de otro muchacho que viene por ahí, Escarra, Jesús Rodríguez es otro muchacho que estará por ganarse un lugar en la receptoría del equipo de los Yankees. Creo que tendrá que trabajar mucho con ellos. La receptoría de los Yankees son novatos, son muchachos jóvenes que están apenas aprendiendo. Austin Wells ya se ganó el lugar, Austin Wells ya es el titular indiscutible, pero en la defensiva creo que deja todavía algunas cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto trabaja Swanson ahí con los receptores del equipo de los Yankees. Así es, Francisco. Bueno, ya lo vieron, aquí le acabamos de mostrar a ustedes todo el staff de los Yankees de Nueva York de cara a la temporada 2025. Se lo volvemos a mostrar en pantalla para su récord. Así que todos los asistentes, todo el staff de los Yankees de Nueva York, como usted como fanático de los Yankees de Nueva York, debe de saber estos datos para cuando le pregunte, ¿eres fanático de los Yankees de Nueva York? O pues, ¿quién es el coach de bateo? James Frank Ronson, le va a decir usted de un solo. No va a titubear, porque esa es la realidad, Francisco, que tenemos que irnos educando más de nuestro equipo favorito. Pues si tu equipo favorito son los Yankees, métele todo. Si tu equipo favorito, qué sé yo, para el gusto los colores. Entonces, aquí en la zona del jonrón nos enfocamos mucho en Yankees y en Dodgers, pero estamos abiertos a todas las noticias también de béisbol, Francisco. Así que eso ha sido lo que fue el staff. Recapitulemos un poquito, Francisco, ¿te parece lo que han hecho los Yankees en esta temporada muerta, podríamos decir, después de haber terminado la temporada regular, Francisco? ¿Te parece? Sí, claro, adelante. Nada más un comentario final ahorita del staff. Ahorita que hablábamos del tema de la receptoría, Brad Ausmus, que es el coach de banca, el asistente de Aaron Boone, se podría decir, fue un receptor de los mejores que hubo en su época en grandes ligas, con grandes temporadas con los Astros de Houston. Entonces, creo que él ayudará mucho en ese tema, ¿no? Son muchachos jóvenes los receptores
del equipo de los Yankees de Nueva York, y tanto Brad Ausmus creo que también apoyará bastante en ese tema. Algo interesante que decir en ese caso, que Austin Wells tendrá que estar muy, pues cuidarlo de demasía, porque la verdad la banca de los Yankees en esa posición va a estar un poco floja, ¿no? No sabemos cómo vienen esos jóvenes novatos, entonces creo que el equipo de los Yankees ahí tendrá que apretar el tornillo, apretar la tuerca en esa posición principalmente, ¿no? Así es, Francisco. Bueno, para darte un resumen, Francisco, una recapitulación de los movimientos de los Yankees. Ellos han estado bastante activos esta temporada baja, Francisco, con los entrenamientos de primavera, la vuelta de la esquina, Francisco. Vamos a repasar todos los movimientos que han hecho los Yankees de Nueva York. En esta semana, Francisco, volvieron a firmar a Tim Hill, el relevista zurdo, con un contrato de 1 año por $2.85 millones, Francisco. Y aunque parece que este podría ser el último gran movimiento antes del inicio del campamento, el gerente general Brian Cashman creo que algo tiene algo en la mira, Francisco. No sabemos qué es lo que puede ser. Algún jugador de cuadro, quizás un receptor suplente. Porque recordemos, Francisco, que después de que Juan Soto dijo no voy para el baile con los Yankees se armaron de un plan B, Francisco. Sumaron a Cody Bellinger, sumaron a Mike Fred, a Paul Goldschmidt, a David Williams, a Max Fried, que es uno de los principales, Francisco. Sí, claro, y ahora están fortaleciendo ese bullpen que tanto se esperaba que los Yankees de Nueva York fortalecieran con un lanzador zurdo. Sabemos que fue su debilidad. Néstor Cortés salió en ese movimiento por Devin Williams hacia el equipo de Cerveceros de Milwaukee. Al no quedarse Néstor Cortés y al no tener la posibilidad de abrir juegos, porque la rotación de Yankees, como les digo, está muy poderosa, no cabía ahí, le dan esa salida, pero se quedaban sin zurdos. Atención con esto, y ya lo habíamos platicado en videos anteriores. Y bueno, los Dodgers le ganaron a Tyler Scott. Y bueno, ahora van por el zurdito Tim Hill, que fue uno de los más importantes lanzadores zurdos en la temporada pasada, ¿no? Que hay que recordar, no tuvo toda la temporada, pero él llegó ahí a reforzar a mitad de temporada y se convirtió en uno de los mejores zurdos situacionales del equipo de los Yankees. Así es, Francisco, la verdad que, bueno, no teníamos zurdo y la verdad que eso nos ayudó muchísimo. Bueno, Francisco, ¿quiénes han llegado a los Yankees, Francisco? Llegó Michael Arias a cambio de los Cachorros, llegó Cody Bellinger a cambio de los Cachorros, llegó Carlos Carrasco como agente libre, Roansy Contreras, reclamado de los waivers por los Orioles, Fernando Cruz, cambio por los Rojos, Paul Goldschmidt, que llegó como agente libre, llegó Alex Jackson a los Yankees de Nueva York en cambio por los Rojos, llegó también Elmer Rodríguez Cruz en cambio de los Medias Rojas, llegó Max Fried como agente libre a los Yankees de Nueva York, también llegó Bray Exchequet en reclamo de los waivers de los Kansas City Royals, llegó Andrew Velázquez como agente libre, Owen White, reclamo de waiver por los Rojos, y David Williams, Francisco. Esos fueron los que llegaron a los Yankees de Nueva York. ¿Quiénes se fueron? Ya no están con los Yankees de Nueva York. John Berti, Néstor Cortés, Caleb Dorby, Clay Holt, Tommy Canley, Tim Maiza, Carlos Narváez, Cody Potir, Anthony Rizzo, Treviño, Gleyber Torres, Juan Soto, Lou Triviño y Alex Verdugo, Francisco. Así que entraron y salieron varios. Salieron bastantes. Pero, Trivino ya agarró chamba con los Gigantes de San Francisco. Sí. Trivino. Pero en sí el equipo de los Yankees tiene una oportunidad muy grande de armar un equipo más completo en esa versión que teníamos, yo digo, de la temporada pasada, ¿no? Creo que el bullpen se reforzó bien, faltaban los zurdos. Ahí está Tim Hill, quizá agregar otro más, porque también sale Maiza, a agregar otro lanzador zurdo al bullpen. Y por supuesto, no sé si todavía pueda caber otro jardinero, o pueda caber quizás algún jugador de cuadro, o vayan a irse por ahí. Y ya a mitad de temporada hay muchas especulaciones de que los Yankees busquen la salida de DJ LeMahieu, este veterano, que la verdad estuvo muy mal en la temporada pasada con el bat, pero esperemos cómo le va al veterano DJ LeMahieu, ¿no? Creo que si no responde, tendrá su salida ya garantizada del equipo del Bronx. Así es, Francisco. Bueno,
Bueno, también recordar, Francisco, que firmaron a Jonathan Loaiziga, ese es otro dato ahí. Que estaba ahí y lo firmaron, ¿no? Lo firmaron, así es, Francisco. Bueno, Francisco, la verdad que gracias a todos por el apoyo a la zona de los Yankees. Estamos aquí en la zona de los Yankees, pero no nos podemos ir, Francisco, sin darle la respuesta a la gente. Oh, Tenemos sí, que... el mejor bateador en hits en la década de los 80s. Déjame finalizar la encuesta aquí. Ok, te cuento cómo finalizó la encuesta, Francisco. A ver, dímela, a ver La si le vamos a, atinaron. la vamos a ver cómo está la gente y ahorita le vamos a dar la respuesta. ¿Quién lideró los Yankees en hit durante la década de 1980 y 1989? La respuesta, la gente dijo Don Mattingly, 54%, Ricky Henderson, 36%, Dave Winfield, 9% y Willie Ranford, 0%. Willie Randall no lo conoce mucha gente. No, así es, Francisco. Pero la gente, lo que estuvieron conectados, yanquistas de corazón, aquí se ve, porque dale la respuesta. Así es. La respuesta correcta es Francisco. Redoble de tambores. Así es, Francisco. Don Mattingly. Conectó, Francisco, 1300 hits para los Yankees, Francisco. Sí, fue uno de los tremendos peloteros en esa década de los 80 con un promedio de 3.23 de averaje en 1015 juegos. Terminó justo por delante de Dave Winfield, que fue otro tremendo cañonero en esa época de 1900, de esa época de los 80, ¿no? Entonces, por ejemplo, Winfield todavía no alcanzó ni siquiera el 1.2291 de porcentaje en 1287 juegos. Pues Don Mattingly, un histórico del equipo de los Yankees de Nueva York, y que ahí está la respuesta para toda la fanaticada, que creo que sí le atinaron, ¿no? La mayoría de los fanáticos le atinaron. Con Don Mattingly. Le atinaron, Francisco, 54%, ahí un 36% creyó que Ricky Henderson, pero bueno, eso fue... El robo de base sí, Ricky Henderson. Pero... Así es, bueno. Así que ya lo saben, gente, gracias a todos por el apoyo a la zona del jonrón. Estuvimos aquí con Francisco Sierra, Línea de Hit. Busquen en YouTube a Francisco Sierra como Línea de Hit. Ahí lo pueden encontrar. Estamos activos ahí. Y también en Facebook está él. Así que ya lo saben, estamos aquí, la zona de los Yankees. Cuídense, bendiciones. Hasta pronto. Dios les bendiga.